Toca acercarnos, por tanto, a entrar ya de lleno en el primer análisis del día y lo hacemos a esta hora con Araceli de Frutos, fundadora de Araceli de Frutos de y asesora del fondo Alaja Inversiones. Araceli, muy buenas. ¿Qué tal? Buenos días, Eva. Hoy tenemos un día en el que parece que mientras seguimos inmersos en esa crisis energética vamos a asistir a esas decisiones esperadas y decisivas en torno a lo que va a ser el comercio con la energía rusa, el comercio con el petróleo ruso. Se espera este tope al precio por parte del G7, se espera también que se ultimen los detalles de esas sanciones al petróleo ruso, a esa negociación del petróleo que tiene que entrar en vigor el 5 de diciembre y mientras el mercado sigue dependiente, sobre todo el europeo, de esa energía rusa. ¿Qué tenemos que esperar mientras estamos viendo ese pulso con el que va a llegar al final y mientras Rusia ya ha señalado que lo de mantener el negocio con aquellos países que topen el precio no entra dentro de sus planes? ¿Cuál es el horizonte que se abre? ¿Qué podemos esperar de cara al mercado? Bueno, de negociaciones geopolíticas pues puede surgir cualquier cosa, ¿no? Ahí no estamos nosotros un poco en nuestras manos, ¿no? Pero bueno, sí que es verdad que bueno, pues espera que ese tope del precio del gas ruso, bueno, pues impacte en lo menos a las economías. También hay que tener en cuenta que el precio del gas ha estado en las últimas sesiones bajando, con lo cual, bueno, pues esa es también una buena noticia. Y por otro lado hay que tener en cuenta que, bueno, bien o mal, este cambio climático que estábamos experimentando y esta tardía venida del invierno, ¿no? y de las temperaturas bajas está ayudando también a que esas reservas de gas que tenía planeado también Alemania pues duren no ya hasta finales de enero, sino ya está pronosticándose hasta finales de febrero o principios de marzo, con lo cual impactaría menos también en la principal economía europea. Por otro lado, también tenemos el precio del crudo también subiendo y bajando, ¿no? como noria y un poco con vista o con fundamentado en los rumores de que Arabia Saudí iba a aumentar la producción de crudo, rumores desmentidos por los propios Arabia Saudí al día siguiente, con lo cual repuntó otra vez hasta niveles de en torno a $90. Yo creo que ahí bueno, pues es donde lo quieren, entre comillas, mantener. Es de verdad que hay un tira y afloja entre Arabia Saudí, los países de la OPEC y Estados Unidos en cuanto a influir en el precio del crudo. Y por otro lado también tenemos las distintas expectativas sobre apertura o no de la economía china, esa mayor incidencia del COVID que ha tenido en la economía china en los últimos días, que bueno, pues también ha influido en que el precio del crudo tuviera un ligero recorte, ¿no? Por menor demanda, menor apertura de la economía china y menor crecimiento en Europa, en la economía global en general, ¿no? Junto con evidentemente ese gran protagonismo de la energía, hoy también estamos muy pendientes. Es verdad que Wall Street se prepara para marcharse de vacaciones, pero antes vamos a conocer esas actas, esas minutas de la FED en torno a lo que dio de sí la última reunión de principios de mes, del 1 y 2 de noviembre. Eran días en los que además Jerome Powell anticipaba como tal vez las subidas tendrían que estar por encima de lo que había previsto en anteriores reuniones. En las últimas horas, escuchando a las distintas grandes voces, escuchábamos a Loretta Mester de la Fed de Cleveland señalando como tal vez la subida tendría que ser algo inferior de esos 75 puntos básicos mientras sigue esa lucha enzarzada contra la inflación. Evidentemente las minutas hablan y van a mostrar el consenso y discrepancias que hubo entre los distintos miembros de la Reserva Federal, pero hablan de una reunión pasada. Aún así, anticipándonos ya, mirando ya la próxima reunión, la última del año, ¿cuál es el diagnóstico hacia dónde apunta ese movimiento
de la FED, de ese banco rector de las políticas de los bancos centrales? Bueno, pues como dices, también es una semana en las bolsas un poco falta de, entre comillas, de noticias, ¿no? Una vez ya acabada la publicación de resultados empresariales y encima esta semana, pues la bolsa estadounidense, que es la que marca también el ritmo de las bolsas, pues una semana más corta, gracias a que mañana es el Día de Acción de Gracias y estará cerrada la bolsa americana. Hoy se publican no solamente las actas de la última reunión de la Reserva Federal, sino también distintos indicadores adelantados económicos como los PMI, manufactura y servicios. O sea, hoy tenemos concentración macro, ¿no? Respecto a las actas de la Reserva Federal, el mercado intenta, bueno, pues querrá buscar alguna pista, ¿no? Que bueno, pues pueda pronosticar o pueda confirmar lo que el mercado está descontando y piensa después del último dato del IPC americano, que mostró una menor subida de los precios. El mercado buscará cualquier pista que me confirme ese descuento de 50 puntos básicos para la próxima reunión de la Reserva Federal a mediados de diciembre. Está ya casi el 80% del mercado pensando en esta posibilidad. Yo creo que es lo más probable al final, ¿no? Que inicie un poco esa ralentización de la subida de tipos, pero como están indicando los distintos gobernadores de bancos de la Reserva Federal, no ha acabado esta subida de tipos. Probablemente no será tan agresiva y esos 75 puntos básicos que, bueno, pues han sido la tónica general en las distintas reuniones anteriores, ¿no? Acelerando esta normalización, entre comillas, monetaria para lucha contra la inflación, se moderaría y serían 50 puntos básicos en la próxima reunión, para descontar también en febrero 25 puntos básicos. No obstante, estamos en esta senda o en este modo de política monetaria restrictiva, tanto en la Reserva Federal como el Banco Central Europeo. El Banco Central Europeo, que también tiene la reunión a mediados de diciembre, igual que la Reserva Federal, y para esta entidad, bueno, el mercado espera también 50 puntos básicos. Parece que tiene que seguir la senda, ¿no? O los aumentos que realice la Reserva Federal, pero yo creo que para el Banco Central Europeo tiene que ser más agresivo en su política monetaria, ya que, bueno, pues estamos en una situación distinta, ¿no? de la Reserva Federal, y aún no se ha llegado a ese nivel que en Reserva Federal sí que se ha llegado en torno al 4%, en el Banco Central Europeo aún no se ha llegado al 3% de tipo de interés, ¿no? de referencia, con lo cual, bueno, pues seguimos en modo subida de tipos de interés, y esto, bueno, pues al crecimiento y a los beneficios empresariales futuros, pues ya se está hablando de una bajada de las estimaciones de los resultados empresariales para el cuarto trimestre de este año. Con lo cual, bueno, pues seguimos en mercado siendo cautos y, bueno, pues contentos con estas subidas de mercado que tenemos estos días. También un poco volumen, pero bueno, no vamos a desecharlas, ¿no? Entonces, bueno, pues cautos aún en mercado. Araceli, en este contexto, analizando lo que son las grandes claves del mercado, estábamos hablando, por supuesto, energía hoy y esas sanciones frente a Rusia, con toda la geopolítica, la geoeconomía dictando el rumbo de las políticas de los mercados, también esa política monetaria, la ausencia de Wall Street, el fin de la temporada de resultados, pero también la mirada querría ponerla en lo que está pasando a ser y emergiendo además como uno de los nuevos amenazas para el comercio, mientras vemos cómo se disparan los casos de contagio en China. Los últimos datos apuntan a un recuento diario de 28.000 casos de contagio, y parece emerger la idea de que ya China está en ese punto de no retorno, de que para lograr esas cifras de cero COVID o va al bloqueo o va al cierre
o no va a recuperar esa cero COVID que perseguían las autoridades. Las restricciones se han ido imponiendo poco a poco en grandes ciudades de esas poblaciones ingentes de millones de habitantes, incluso dentro de los distritos de la capital de Pekín. Este fin de semana ya los residentes de zonas como el distrito de Chaoyang, de embajadas, de grandes residencias, tenían que permanecer en casa para tratar de evitar el contagio, que no se consigue, y ya estamos viendo, según los cálculos de la CNBC, como en términos del PIB ya casi el 20% de la economía de China se ha visto ya afectada por los controles del COVID desde el lunes, cerca del máximo del 21,2% que se registraba a mediados de abril durante el cierre de Shanghái. En este contexto, esos son datos de Nomura, por cierto, vemos la amenaza de nuevo de ese cierre por parte de China, ese temor que se cotiza esa reducción de demanda del gigante asiático, del mayor consumidor de petróleo del mundo. ¿Qué puede representar esa amenaza de cara a los mercados, a la cadena de suministro? Bueno, este repunte del COVID y estas nuevas restricciones en la economía china, pues un primer reflejo, ¿no? Tuvo, como hemos comentado anteriormente, en la caída del precio del crudo por menor demanda de la economía global, ya que, bueno, pues China, segunda economía del mundo, si se cierra, incluso pues el puerto de Shanghái, uno de los principales puertos comercializadores del mundo, pues evidentemente la economía global bajaría la demanda del crudo, baja el precio entonces del crudo en mercado, y bueno, pues esas incertidumbres y los valores que estén más focalizados en la economía china, pues estarían más castigados, y bueno, pues castigo en las bolsas. No obstante, bueno, este nuevo repunte de COVID puede asemejarse también a las repuntes que tuvimos en las economías desarrolladas cuando pues se inició también la segunda fase de vacunación y la apertura, que hubo un ligero repunte. Lo que está claro es que la vacuna china no está siendo tan eficaz como las vacunas que tenemos en los países de la OCDE, y bueno, pues este repunte no sé si es algo lógico, pero bueno, sí que se toma con cierta cautela en el mercado. De ahí pues que seamos aún cautelosos y bueno, pues y estemos un poco a la espera. De los mercados con estas noticias cotizarían mixtos, ¿no? Sobre todo impacto de commodities y en renta variable, ¿no? En aquellas acciones también que estén más focalizadas en la economía china. Aumento de costes también por el tema de la cadena de suministros y el comercio, ¿no? No obstante, bueno, pues en términos globales, las perspectivas también macro que publicó ayer la OCDE no ve recesión, ¿no? En términos globales, pero bueno, siempre con esta cautela que estamos comentando, y esperemos que, bueno, pues sea un repunte como el que vivimos nosotros en la segunda ola, cuando empezaron las vacunaciones, y bueno, todo se tranquilice y vuelva a su ser, ¿no? Pues muchísimas gracias por este tiempo de análisis, como siempre, Araceli de Frutos, fundadora de Araceli de Frutos y asesora del Fondo Alaja Inversiones. Feliz jornada, feliz negocio. Muchísimas gracias a vosotros, feliz negocio.